¿Podría ser el fin de Ladybug? ¿Bunny será la causante de todo el mal que se ha desatado? El tráiler oficial de Miraculous Londres al borde del tiempo nos ha dejado a todos atónitos y muy confundidos de qué es lo que realmente va a pasar en este especial, que por cierto ya tiene fecha de estreno. Si quieres saber cuándo y dónde se va a lanzar y conocer más detalles importantes, quédate hasta el final de este video, porque esta bomba de tiempo está por reventar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distensión! El tráiler comienza con Adrien, quien se encuentra bastante deprimido en esta especie de jaula secreta, donde lo encerró Gabriela Gress al final de la temporada 5. Podemos ver que cerca de sus pies está su Miraculous, lo que sugiere que Adrien entró en desesperación al no poder salir de este lugar. Tras esto, Adrien levanta la cabeza y mira como si alguien hubiera llegado al lugar donde está él. Suponemos que se trata de Buck-Noir. Recordemos que ella viajará hasta Londres para contarle la triste noticia. Continuando con el tráiler, vemos que Marinette guarda su Miraculous en una caja, con la intención de abandonarlos, pero esto ya tiene una explicación, y es que esta corta escena proviene del pasado. Precisamente esta escena es de la temporada 1 del capítulo Orígenes, cuando Marinette cree que no es digna del Miraculous y los guarda, y es que este especial tiene viajes en el tiempo, y la premisa de esto es que la Marinette del presente, con ayuda de Bunny, viajará al pasado para robarse a sí misma, ya que en el presente Marinette perdió sus Miraculous. Es por eso que se vio en la necesidad de viajar al pasado para robarse a sí misma, y precisamente viajó hasta el capítulo de Orígenes. Siguiendo con las escenas, vemos la continuación directa de cuando Gabriel y Emily levitan y posteriormente desaparecen, ya que vemos a Marinette dirigirse a la cápsula y nos damos cuenta que Emily ya no está. La cápsula está completamente vacía y Marinette con una cara triste, y después vemos un flashback de Gabriela Gress. Tras esto, vemos a Buck-Noir en la guarida secreta de Monarca, donde con un cataclismo destruye la torre donde estaban enjaulados los Kwamis. La intención de esto seguramente es para desvanecer el sentimiento de culpa y que no exista nada que la haga recordar a lo que alguna vez intimidó a Paris. Tras esto viene la escena más triste y lo que todos querían ver, la reacción de Adrien al saber que su padre ha muerto. Vemos cómo con dolor Adrien cae y se queda en shock, pues no puede creer que su padre ya no esté vivo. Igual podemos ver las reacciones de los demás personajes, que se compadecen por la pérdida de Adrien. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, y es que se especula que Buck-Noir le mintió a Adrien. Recordemos que al final de la temporada 5, Gabriel le pidió a Marinette que nunca le diga a Adrien que su padre era el villano de la historia, sino que le recuerde lo buen padre que fue. Asegúrate de que Adrien nunca sepa del villano que fui. Mejor que recuerde que intenté ser un buen padre. Es por eso que vemos a Buck-Noir tratando de resistirse para no decirle la verdad y evitar causarle más dolor a Adrien, el cual literalmente parece estar colapsando de dolor por la pérdida de su padre, y se niega tanto a creer en lo que está pasando, y así Buck-Noir trata de consolarlo, intentando abrazarlo, pero la cara de Kagami detona otras intenciones y desagrado hacia Buck-Noir. Esta escena ha generado inquietud respecto a la reacción que tiene Kagami, ya que ella sabe que Ladybug es Marinette, incluso que Monarca es quien es, y sabe que Buck-Noir está mintiendo a Adrien, por eso la mira de tal forma. Siguiendo con la escena, vemos cómo Marinette corre hacia Natalie para abrazarla, un abrazo lleno de dolor tras lo acontecido, pero lo que nos deja con la duda es si acaso Natalie sabe también que Marinette es Ladybug, o simplemente la ve como la novia de Adrien y se compadece del dolor tras la pérdida. Luego vemos a Marinette acostarse en su casa y se tapa. Vemos que está muy triste y ha llorado mucho porque tiene muchas ojeras. Marinette se va a encontrar en otra etapa difícil de su vida, donde carga con muchos secretos tras su espalda, y que definitivamente no va a poder desahogarse o contarle a alguien, ni siquiera a Alia, que le cuenta todos sus secretos, porque es algo verdaderamente difícil que ni ella misma puede con tanta verdad, y la realidad la está consumiendo, ya que está muy deprimida. Tras esto, vemos como una criatura con aspecto de fantasma se hace presente en el cuarto de Marinette y los acecha. Vigila cómo todos los Kwamis están durmiendo, en especial Tiki y Plaga. Muchos piensan que este ser es el mismo que aparece aquí, pero si miramos detenidamente, este fantasma tiene capucha y ojos rasgados con una especie de Y en la frente, mientras que este otro tiene los ojos más grandes y la forma de un reloj en la frente, por lo que son dos seres diferentes. Por otra parte, vemos cómo Nuru parece estar muerto del miedo, pobrecito.
porque está mirando algo que detona una luz intensa. Realmente este tráiler está muy confuso, ya que vemos que este fantasma le quita los Miraculous a Marinette mientras duerme, y vemos que también se coloca el anillo de Cat Noir. Sin embargo, aquí hay algo muy confuso y extraño que no tiene sentido, ya que al final de la temporada 5, Marinette le dio cada Miraculous a cada portador, y aquí podemos ver que este ser tiene todos los anillos Alliance de Miraculous en sus dedos. ¿Cómo es que obtuvo todos los anillos? Literalmente este ser tiene en su poder ya absolutamente toda la caja de Miraculous, incluso los de Ladybug y Cat Noir. Luego de que amanece, Marinette sale corriendo al balcón y se da cuenta de una luz intensa. Se da cuenta de que el mundo se está reescribiendo otra vez porque alguien pidió un deseo y el mundo está cayendo en pedazos. Y antes de que Marinette también sea consumida por el deseo, Bunix aparece tras de ella y la salva, metiéndola en la madriguera del tiempo, donde Bunix y Marinette se dan cuenta cómo cada ventana del tiempo se va borrando una a una y tienen que hacer algo rápido para salvar a la humanidad. En esta escena también vemos que Marinette tiene un chaleco amarillo y de pronto entra a su habitación donde todo parece estar bien. Por lo que se ha dicho, Marinette ha viajado al pasado, al capítulo de orígenes de la temporada 1, donde se va a robar a sí misma el Miraculous de Ladybug del pasado, ya que en unas escenas vemos unos flashbacks de cuando Marinette no creyó ser buena Ladybug y se quita los Miraculous y los guarda en el cajón. Así que durante el tiempo en que Marinette del pasado dudaba de sí misma, la Marinette del presente le quitó los Miraculous para usarlos. De esta manera no alteraría nada del futuro y todo estaría completamente en orden. De lo contrario, causaría el tan famoso efecto dominó. En otras escenas volvemos a ver a este ser que parece ser intangible. Puede atravesar las cosas, pero lo extraño es porque está la guarida de Layla Rossi. ¿Qué hace ahí? ¿Dónde está Layla? ¿Qué pasó con Layla? ¿Será acaso ella pero tomó una forma masculina? ¿Acaso Layla se pudo haber autoacumatizado para pasar por desapercibida? Hay varias teorías y muchas preguntas sin respuestas. En otra escena, no sabemos cómo, pero Marinette llega hasta la guarida de Layla Rossi y agarra la tableta que creo tiene información del Grimorio de los Miraculous, y vemos 3 cajas al lado que tal vez son de los Miraculous, pero parece ser que en este especial van a existir 2 villanos, ya que en una escena rápida vemos como Chronobug también intenta detener al otro ser del tiempo y también pelea contra el fantasma, o sea, 2 villanos. Otra cosa inquietante es que en una libreta está escrita la identidad de Ladybug. ¿De quién es? ¿Quién escribió? Necesita respuestas. Ah, y por cierto, el Miraculous de la mariposa está roto. No mames, vete a la chingada. Chingate. ¿Por qué? Pero bueno, ya lo hablaremos en el siguiente video. Realmente este tráiler me ha dejado con más preguntas que respuestas. Me siento muy confundido y no sé con exactitud cómo va a estar este especial, pero eso sí, va a estar bien fuerte. Y este especial se estrena el 5 de octubre a la 1 de la madrugada, hora México. Dejen sus teorías y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!